Bíceps braquial. Su origen es la cabeza larga, se origina en el tubérculo, por encima de la cavidad glenoidea de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital. Su acción es: flexiona el antebrazo en la articulación del codo, supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en la articulación del hombro. Su inervación es en el nervio musculocutáneo. Tríceps braquial. Su origen. El borde lateral del extremo distal del húmero. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo, una proyección inferior a la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza lateral se origina en la superficie posterolateral del húmero. La cabeza medial se origina en toda la superficie posterior del húmero por debajo de un surco para el nervio radial. Su inserción, olecranon del cúbito. Su acción: extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro. Es inervado por el nervio radial. Deltoides. Se origina en la extremidad acromial de la clavícula, acromion de la escápula y espina de la escápula. La inserción es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su acción es que las fibras laterales abducen el brazo en las articulaciones del hombro. Las fibras anteriores flexionan y rotan el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro. Las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro, y lo inerva el nervio axilar. Pectoral mayor. Su origen es en la clavícula, en la porción clavicular, esternón y cartílagos costales de la segunda a sexta costillas. Su inserción es en el tubérculo mayor y labio lateral del surco intertubercular del húmero. Las acciones que realiza es que aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro. La porción clavicular flexiona el brazo y la porción esternocostal extiende el brazo flexionado al lado del tronco. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral. Pectoral menor. Su origen es en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costillas. Su inserción es en la apófisis coracoides y su inervación es por el nervio pectoral medial. Las acciones que realiza es punto fijo de las costillas, descenso y reacción en dirección anterior de la cintura escapular. Punto fijo en la apófisis coracoides, inspirador al elevar las costillas. Dorsal ancho. Se origina en la apófisis espinosa de T7 a L5. Vértebras lumbares, crestas del sacro y el ilion. Las cuatro costillas inferiores a través de la fascia toracolumbar. Su inserción es el surco intertubercular del húmero. Las acciones que realiza es que extiende, aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro. Tracciona el brazo en sentido inferoposterior y está inervado por el nervio toracodorsal. Gastrocnemion. El origen. Cóndilos lateral y medial del fémur y cápsula de la rodilla. Su inserción: calcáneo por medio del tendón calcáneo de Aquiles. Acción: produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Está inervado por el nervio tibial. La unión de los dos músculos gastrocnemios y el sóleo conforman el tríceps femoral. Bíceps femoral. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática. La cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur. Su inervación es la cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. La acción es flexionar la rodilla en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación son los nervios tibiales y peroneo del nervio ciático.